el Evangelio de Juan, capítulo 1, como hemos leído el prólogo de Juan, pero vamos a ver solamente el verso 14, el versículo 14. Hoy en nuestro país se celebra la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Cristo. Nosotros sabemos como creyentes que la Biblia no dice que nació el 24 de diciembre, pero hoy el mundo lo celebra y quizás es una buena oportunidad, si podemos, hablar del Señor y glorificarle. Pero también vamos a ver, la Biblia sí habla del nacimiento de Cristo, habla de la encarnación, como recién cantábamos, que es realmente un misterio. Pero también desde el punto de vista teológico, que es lo que vamos a ver, por eso vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el más teológico de los evangelios. Vamos a ver el punto de vista de la encarnación. Por eso realmente le puse el título que la incomprensible encarnación del Verbo. La incomprensible encarnación del Verbo. Porque realmente ver la encarnación desde el punto de vista bíblico, teológico, es incomprensible a nuestras mentes finitas. Por eso Juan en este prólogo, versículo 1 al versículo 18, 26 letras en el castellano, 23 en el original griego, es la parte que más enfatiza el Nuevo Testamento la identidad y la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y realmente es del versículo 1 al 18, como hemos leído, es una cristología exaltada. Este prólogo es una tesis de Juan, abrevia en estos 18 versículos todo lo que luego él va a desarrollar en todo el Evangelio de Juan. Pero realmente tiene un propósito el Evangelio de Juan, evangelístico y también apologético. En el sentido de decir evangelístico para que, como dice el versículo 20, 31, el propósito del Evangelio, estas cosas os he escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengan vida eterna. O sea, muestra la apología para mostrar quién realmente es Cristo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad encarnada, pero también para que crean, para que creamos en Él. Por eso Juan va directamente y empieza, como vamos a ver ahora también, a lo que es la persona de Cristo, quién es Jesús en su preexistencia, en su identidad, en su compañía única y eterna con el Padre. No habla del nacimiento, no habla de la genealogía como hablan los evangelios sinópticos, como Lucas y Mateo lo hace. Juan no tiene la más mínima intención de mostrar a Jesús humano. Es humano, lo vamos a ver en su encarnación, pero enfatiza su deidad. Porque al revelar, hermanos, quién es Cristo, quién es Dios, se aprecia mejor su encarnación. La cruz no tiene sentido si realmente vemos quién realmente es el que está en la cruz. Entonces, este texto es central en el Nuevo Testamento y también me atrevo a llegar a decirlo, es una de las doctrinas centrales de nuestra fe, la encarnación de Cristo. Es por eso que, para sintetizar lo que vamos a ver, versículo 1 al 18, pero nos vamos a centrar en el versículo 14, es que el eterno Hijo de Dios, se encarnó para poder salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar hoy, lo que vamos a ver. El eterno Hijo de Dios se encarnó, se humanó para poder salvarnos de nuestros pecados. Un autor dijo, la encarnación de Cristo es un misterio que no puede ser comprendido, solo reconocido. No nos entra en la mente realmente la encarnación. La sabemos. Hoy celebramos la Navidad, pero realmente verlo desde el punto de vista teológico es incomprensible a nuestras mentes. Por eso que vamos a ver en el versículo 14 tres verdades que nos motivan a creer en Cristo y luego adorarle. Tres verdades centrales que nos motivan a creer en Cristo, pero luego adorarle, si realmente creímos.
No podemos adorarle si no creemos en el verdadero Dios. Por eso vamos a ver 3 verdades centrales: la encarnación de Cristo, del Verbo, la morada del Verbo y las bendiciones del Verbo. Todo en el versículo 14. La encarnación del Verbo, la morada del Verbo y las bendiciones del Verbo. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, no exagero realmente al decir que en este versículo podemos estar meses estudiando. Hay una profundidad teológica que nos cuesta comprender. En cada palabra, en cada frase, hay mucha verdad. Nos vamos a centrar mucho en la primera verdad, que es la encarnación del Verbo. Vamos a estar mucho tiempo ahí porque es la base central, ¿sí? La encarnación del Verbo. Pero también tenemos que ir al versículo 1 y versículo 2. Pues yo no sé si a usted le pasa, usted lee la Biblia y Juan acá en el versículo 14 no explica qué es el Verbo. Pero las personas, la audiencia original que está leyendo el Evangelio de Juan, sabe perfectamente de qué está hablando. Recuerden cuando la Biblia fue escrita para una audiencia original. Aplica a nosotros, pero las cartas, la escritura fue escrita a personas determinadas, ¿sí? Con un propósito determinado. Por supuesto que aplica también hoy en día a nosotros, porque la palabra de Dios es eterna. Pero observen que Juan, el versículo 14, dice, no da explicación, dice, el Verbo se hizo carne. Tenemos que ir al versículo 1 para entender realmente qué es lo que es el Verbo. Él da por sentado que los que leen entienden lo que están leyendo. Ese es el contexto. Y Juan comienza su evangelio, observen versículo 1, capítulo 1, con un término que es muy rico, que es el Verbo. Logos en el original, la palabra significa. Juan de entrada quiere enfatizar que Jesús, el eterno Dios, es creador del universo, es distinto del Padre, pero es plenamente divino. Por eso utiliza ese término. Verbo o la palabra, muchas traducciones dice la palabra. Observen versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay muchas traducciones que dicen en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, ¿qué significa eso entonces? No nos vamos a meter mucho en el contexto, porque también hay un contexto greco-romano de la palabra, del logos, lo que pensaban y creían los griegos. Nos centramos más quizás en el contexto judío, en la traducción de la Septuaginta, lo que era el hebreo al griego, y la traducción habla acerca de las Escrituras. Verbo es palabra. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechas los cielos y todo su ejército, dice, por el aliento de su boca. La idea es, así como Dios se reveló a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento, dice palabra de Jehová, Jehová dice, Jehová habló, lo que está diciendo ahora se revela a través de la encarnación de Cristo. Ese es el punto. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Jesús es la palabra viva de Dios. Es la máxima expresión de su esencia. La palabra es la palabra escrita. Cristo es la palabra viva. Él ahora es la máxima revelación de su presencia. Por eso observen versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él, quien, Cristo, lo ha dado a conocer. ¿A quién? A Dios. Dar a conocer ahí en el original significa lo que muchos nosotros utilizamos cuando estudiamos la palabra exégesis, que es interpretar. Juan dice todo lo que Jesús es y hace, y Jesús interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Por eso, Hebreos, el autor comenzando su carta dice, Dios, habiendo hablado mucho tiempo y en muchas ocasiones, de muchas maneras, por los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado
por su Hijo. Antes por los profetas, la palabra escrita. Ahora por el Hijo, la palabra viva, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Por eso, para entender el versículo 14, el Verbo se hizo carne, tenemos que entender versículo 1 y solamente el versículo 1, ¿qué es el Verbo? Y ahí vemos la preexistencia del Verbo, la compañía del Verbo y la identidad del Verbo, en el versículo 1. La preexistencia del Verbo, observen, en el principio ya existía el Verbo. Juan comienza así su evangelio, mostrando la preexistencia del Verbo de Cristo. No es un ser creado, Cristo, sino es el agente creador. Antes que existiera la materia, antes que existiera el mundo creado, el Verbo ya existía. Observen, en el principio ya existía el Verbo, dice las Américas. Reina Valera dice, creo que en el principio era el Verbo. El Verbo era, denota preexistencia. En contraste, observen versículo 3, con todo lo que fue hecho y creado, que Él mismo lo ha creado. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La preexistencia del Verbo. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, cuando Cristo está debatiendo con los líderes religiosos, le dicen que Él es samaritano, que Él está endemoniado, y el Señor comienza a hablar acerca de que el día de Abraham llegó, y Abraham lo vio. Entonces le dicen, tú no tienes ni 50 años, y dice que has visto a Abraham. Y Jesús, en su respuesta, ¿recuerdan? Él agarró y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo fui, yo era, yo soy. Él es el preexistente, Él es el Dios eterno. Por eso en Apocalipsis 1:8, cuando lo hemos predicado este año, Cristo revelado, glorificado, se presenta a Juan en el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega. Soy el principio y el fin, el Todopoderoso. Pero también observen versículo 1. Tenemos que explicar lo que es el Verbo, el versículo 14, para entender qué es el Verbo. El Verbo es preexistente, pero también está la compañía del Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo estaba con Dios, es la compañía del Verbo. Ese con en el original significa intimidad, cercanía tan estrecha, donde uno prácticamente es el otro. La idea en el original es cara a cara, tan cara a cara. La idea es, y el Verbo está cara a cara con Dios. Y ahí nos está explicando el texto el Dios Trino. El Dios Hijo, el Verbo, está cara a cara con Dios Padre. Nos muestra un Dios Trino. Pero observemos también de qué manera es esa intimidad, de qué manera están cara a cara el Padre y el Hijo. Bueno, Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, nos muestra el Señor Jesús, unas horas antes de ir a la cruz, muestra y hace una oración de una relación intertrinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí nos muestra un poco que el Hijo siempre estuvo en compañía con el Padre, pero también nos muestra un poco más. Dice Juan 17:5. Les animo a leer, a meditar, a estudiar Juan 17:5. Todo el Evangelio de Juan, pero también Juan capítulo 17 es glorioso. Y el Señor dice, Juan 17 dice, y ahora glorifícame tú, dice Cristo, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no solamente está cara a cara con Dios, sino que también tiene la misma gloria que Dios.
Por eso Él está orando y está diciendo, junto a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. No solamente hay una intimidad, sino que es glorioso. El Verbo es glorioso. Tiene la misma gloria que el Padre. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Juan 17:6. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Y en el versículo 24 dice, Padre, quiero que lo que me has dado, estos también conmigo estén donde yo estoy, para que vean mi gloria, dice. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vuelvo a reiterar, ¿escucharon eso? Porque me has amado, dice Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Lo que está diciendo acá es que el Padre no amó al Hijo cuando vino a este mundo, sino que siempre lo amó. No solamente es preexistente, no solamente está cara a cara con el Padre, no solamente tiene la misma gloria, sino que tiene el amor del Padre. Por siempre, ellos se aman mutuamente. No dependen de nada ni de nadie. Es una relación única. No necesitaban crear al hombre. Estaban completos. Y el Padre amó al Hijo desde la eternidad. Por eso cuando Cristo viene, ¿recuerdan el bautismo? Y se oye una voz del cielo, Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero también habla el versículo 1, observen, no solamente la preexistencia del Verbo, sino también la compañía del Verbo, sino también la identidad del Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Juan no tiene, como le dije, ningún interés en presentar al Hijo o a su genealogía, por ejemplo, como lo hace Mateo y lo hace Lucas. Él solamente quiere enfatizar su deidad. Por eso el versículo 3 habla de que Él fueron hechas por todas las cosas por medio de Él, y sin nada de Él lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, versículo 4, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Logos es el agente que sostiene el universo. Y para ser el que lo cree y lo sostiene, tiene que ser un ser increado, no creado. Cristo es eterno. Cristo no ha sido creado. Y es interesante que el Evangelio de Juan comienza enfatizando su deidad y termina enfatizando su deidad. En Juan capítulo 20, versículo 28, recuerdan cuando están en el aposento alto, Cristo ya resucita, Tomás preguntando, ¿hasta que yo no veo? No creo. Cristo aparece y se acuerda, ahí hay una de las más grandes exclamaciones que Tomás, el incrédulo, dice, y él agarra en Juan 20, 28, dice, Señor mío y Dios mío, dice. Entendiendo realmente de quién está delante. Este mismo Tomás, también recuerdan, en unos momentos de su ministerio, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la representación exacta de Dios, de su esencia, en su máxima expresión. Por eso la Biblia enfatiza su deidad, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, dice Pablo, Él es Dios. Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 9:5 dice, Cristo como Dios bendito por los siglos. Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1 dice, nuestro Dios y Salvador. Hebreos 1:18, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Y Juan enfatiza mucho la frase, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida, enfatizando su deidad. Pero observen, tuve que explicar el versículo 1 para entender lo que es el versículo 14. El Verbo preexistente, íntimo con Dios,
es Dios, observen el versículo 14, se hizo carne. Se hizo carne. La palabra ahí, el verbo se hizo, el tiempo verbal indica en un momento concreto, un momento exacto. El logos, la palabra, el Dios preexistente, el Dios eterno, en un momento concreto, en un momento exacto, en el plan eterno de la redención, decidió entrar al tiempo y espacio. Por eso Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero observen, hermanos, el texto. Dice, no sé si les llamó la atención, dice, el verbo se hizo carne. No dice se hizo hombre o se hizo ser humano. Podría haber dicho eso, pero dice se hizo carne. Y la palabra carne tiene, de acuerdo al contexto en las Escrituras, una connotación, un significado diferente. Nosotros en las epístolas pastorales vemos mucho la palabra carne, que realmente tiene una inclinación moral hacia el mal. Eso es la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Está hablando de esa inclinación nuestra, aún mismo como creyentes, esa inclinación que tenemos, esos vestigios de la carne que nos incitan a pecar. Por supuesto que acá en el contexto no puede estar hablando de eso, porque si está hablando de eso sería que el verbo tiene una inclinación al mal, es pecaminoso, y el verbo no tiene inclinación, no tiene pecado. Cristo no pecó, es impecable. Lo que está hablando acá, la palabra es sark, y está hablando acerca de la identidad, de lo que somos nosotros, refleja lo que es el cuerpo físico. El verbo, el eterno, el preexistente, el que está en íntima relación con el Padre, el que tiene la gloria del Padre, el que es amado por el Padre, el que es Dios, tomó forma humana. Se hizo carne. Y esto es, no sé en sus mentes lo que le está pasando, esto es incomprensible. Por eso tenemos que entender realmente la encarnación, tenemos que valorar quién se encarnó primero. No nos entra en nuestra mente, por lo menos en la mía. Pero esto es central para nuestra fe. Que Cristo se haya tomado humanidad sin dejar de ser Dios. Este término los teólogos lo llaman la unión hipostática. Conviven, no se mezclan, no es 50 y 50. Conviven en una sola persona la naturaleza humana y la naturaleza divina. 100% hombre, 100% Dios. Es por eso que también esta doctrina, en los primeros 5 siglos de la Iglesia, también hoy en día, ¿no?, fue tan vapuleada, tan atacada. Y ahí entra el gnosticismo, el docetismo, que no creían que Cristo tenía cuerpo humano. Y fue tanto el ataque que la Iglesia primitiva declaraba herejes a las personas que no creían esta verdad central. Porque si Cristo no es hombre, no puede ser sustituto en la cruz por nuestros pecados. Por eso que hay un libro que se llama Historias Eclesiásticas de Eusebio, y cuenta la historia de Juan, el apóstol Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan fue el Evangelio que se escribió más tarde, en el año 80, 85 de la era cristiana. Y ya estaba surgiendo los falsos maestros, el docetismo, el gnosticismo, que pensaban que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces, si Él es Dios, y al tener un cuerpo humano, se contamina. No puede tener un cuerpo humano. Y dice que el apóstol Juan andaba con sus discípulos por Éfeso. Esto no está revelado, ¿no? Son historias eclesiásticas, Eusebio cuenta eso. Y había un tal Cerinto, que era docetista, que creía esto.
Y Juan dice que parece cómico, ahí va con sus discípulos y le dijeron, no, allá está Cerinto, está en un baño. Entonces no, dice, no entremos a ese baño. No sea cosa que entremos al baño y se caiga, dice, el techo y también muramos con este blasfemo. Decía. Juan se convirtió y Juan pasó a ser como un obsesivo de lo que era Cristo, de su deidad. Lo enseñaba, lo enseñaba, lo enseñaba. Por eso en 1 Juan 4:1 dice, amado, escuchen, no creas a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo que la Biblia dice que el que no cree esta doctrina, el que no cree lo que la Biblia enseña de que Jesús es Dios y es hombre, no puede ser salvo. 1 Timoteo 3:16, que hace poco lo estudiamos. ¿Se acuerdan que era un credo? Ya que se estaba, vamos a decir, informando a todas las iglesias. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Ahora la pregunta que yo me hice y les hago, ¿era necesario que Dios tomase una naturaleza humana? Algunos veo acá y dicen sí. Si respondemos de una obligación moral, no. Dios no está obligado a nada. Nadie obliga a Dios a nada porque es Dios. Pero si lo vemos de un plan eterno, de la redención, de la salvación, eterno, sí fue necesario. ¿Por qué? Porque en el plan eterno de la redención, que se planificó en la eternidad, Dios no puede morir. Dios no come. Dios no se cansa. Dios no toma agua. Dios no duerme. Y todas esas cosas, el Señor Jesucristo, y la Biblia lo muestra, la humanidad de Cristo lo hizo. Cristo nació de una virgen como nosotros. No de una virgen, sino del nacimiento, lo que estoy mencionando. El Espíritu Santo, ¿recuerdan? Todos sabemos la historia. Concibió a María. Pero Cristo en su humanidad tuvo que aprender a leer y a escribir. Tuvo que aprender a obedecer a sus padres. Tuvo que aprender un oficio. Siendo Dios. Cuesta entender eso. Pero el punto es que desde la eternidad, el plan eterno de la redención, también tenía que haber una sustitución. Y esa sustitución tenía que hacerse alguien de la misma condición de Dios. ¿Se entiende? La sustitución por los pecados debía realizar a alguien de la misma condición que Dios. Y acá nadie, ningún ser creado, ningún ser humano puede hacer eso. Porque todos somos pecadores. Porque hemos infringido su ley. Porque como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Porque nacemos depravados. Porque traemos la herencia de Adán. Porque se nos imputa el pecado de Adán. Y porque cometemos pecado. Entonces esa sustitución nadie la puede realizar, porque tiene que ser alguien de la misma condición que él. Y Dios tiene que hacerse carne, sin dejar de ser Dios, para ser el sustituto perfecto. ¿Van entendiendo? Pero también la Biblia dice que Dios no podía perdonar y pasar por alto nuestros pecados. Porque dejaría de ser justo. No puede y no debe.
Romanos capítulo 3, pasar por alto, dice, los pecados. Pero Dios es rico en misericordia. Entonces como que hay una intención. Él no puede y no debe perdonar nuestros pecados, pero Él es misericordioso, es su esencia. Él quiere perdonar. Porque no puede, pero quiere perdonar, es necesario que el Hijo de Dios tome forma humana. Siendo hombre, puede representarnos. ¿Por qué? Porque es de la misma esencia que el Padre, sin pecado. Pero es Dios. Y a través de Dios puede dar satisfacción al Padre porque es igual a su condición. Es hombre, pero es hombre perfecto. Pero es Dios. Y es de la misma condición que el Padre. Entonces puede sustituir el pecado. Que todo el Antiguo Testamento prefiguraba. Que tenía que ser por muerte, por un inocente y con sangre. Y los judíos entendían, y siglos haciendo, siglos y siglos y siglos y siglos, hasta que llega Juan, capítulo 1, versículo 29, y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso también, hermanos, que nuestro pecado no se mide tanto por lo que hacemos, sino realmente a quién ofendemos. Porque muchas veces nos centramos muchos en nosotros mismos. Yo he pecado contra Dios, sí, pero el punto no es tanto lo que yo pequé, sino realmente a quién ofendí. A un Dios santo, a un Dios infinito. Y cuando yo peco contra un Dios infinito, se necesita un precio infinito. Como dice Sproul, hemos cometido traición cósmica. El precio es infinito. Pero Él, al encarnarse, hacerse carne, ahora puede pagar el precio de nuestra redención y Él es nuestro sustituto perfecto. Hermanos, ¿qué pasa por nuestro corazón cuando escuchamos estas verdades? Y se las digo porque también me he preguntado delante de Dios en la semana al estudiar esto. Esto nos vuela a la mente, pero también debe inflamarnos el corazón. Porque siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, eterno, infinito, en una íntima relación con el Padre, amado por el Padre de la eternidad, como dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Pero también la encarnación no solamente tiene que ser aplicable para la Navidad, sino para todos los días de nuestras vidas. Porque yo pensaba que Él, siendo Dios, se somete a la voluntad de su Padre. Siendo Dios, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuánto más nosotros en nuestro sometimiento diario que la Biblia nos enseña? De someternos unos a otros como hermanos, de someternos a nuestros esposos, de amar a nuestras esposas, de someternos a nuestros patrones, como habla Colosenses. Porque ante la más pizca reacción que nosotros nos dicen algo, ya en nuestra mente pensamos, ¿por qué tengo que hacer eso? Quizás a usted no le pasa, a mí sí. Y en ese por qué yo tengo que hacerlo detrás, estoy pensando y estoy diciendo, yo no tengo que hacer eso. ¿Qué tiene que venir a decirme esto? Y el Hijo, siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre. Hebreos 5:8 dice que Él aprendió obediencia. ¿Entiende usted eso? Lucas 2:52 dice que Él crecía en estatura,
en gracia delante de Dios y los hombres, pero también él crecía en sabiduría. Pero sí es Dios. El punto es que él tenía que aprender cosas, siendo el alfa y el omega. Esto también a nosotros nos tiene que llevar, yo pensaba aún en la semana, su condescendencia de Cristo me debe llevar a mí a un servicio humilde y sacrificado. Si Él hizo eso por nosotros, siendo Dios, debemos seguir su ejemplo, sus pisadas, dice 1 de Pedro. Un servicio humilde y sacrificado. Constante. Pensar en Cristo, Él hizo esto por mí. Lo menos que puedo hacer es, como hay una canción, de vivir los días para Él, ¿no? Vivir para Él, para su gloria, servirle. En humildad, en amor, en paciencia. Y también Él al hacerse carne, según Hebreos 4:15, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, no que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo, al hacerse hombre, carne, como vimos, te entiende y me entiende también. No pecó, pero a Cristo le rompió en el corazón. Cristo tenía compasión. Cristo lloró por un amigo. O sea, Él sufrió todo lo que nosotros experimentamos también. Entonces, en tu aflicción, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu depresión, no lo sé, solamente Dios sabe, Él te entiende y te comprende también. Por eso podemos hallar socorro al trono de la gracia, dice Hebreos. Y Él, siendo rico, como dice 2 de Corintios, se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Solamente vimos el verbo se hizo carne. Le dije que hay mucho acá. Podemos estar meses hablando. Pero miren la segunda verdad, y habitó entre nosotros. Dice, y habitó entre nosotros. Parece una frase más, pero también es incomprensible, inconcebible, inaudita. Porque ahí la palabra, el verbo habitar, parece como que Él cambia de residencia. Él está en la gloria y viene a residir al mundo. Pero habla más que eso. El verbo habitar significa montar un tabernáculo, vivir en una tienda. Eso significa. Montar un tabernáculo, vivir en una tienda. Dios en Cristo se hace uno de nosotros y planta su tienda en este mundo. Se tabernaculizó, esa es la idea. Vino a morar, a poner acampa, mora. No es que se aproxima, acampa, mora. Y se hace nuestro prójimo. ¿Va entendiendo usted eso? El Dios eterno, el que le ha creado la galaxia que nosotros a veces vemos y nos sorprendemos y decimos que es infinita, que aparece una, que aparece otra, que con el aliento de su boca creó eso, vino a acampar, a morar con la humanidad perdida. El infinito se vuelve finito. El invisible se hace visible. El Creador entra el tiempo y espacio. Incomprensible.
pero ese es nuestro Dios. Por eso observe, miren, en Hechos 3:15 dice Pedro en su segundo discurso, le leo, Hechos 3:15 dice, y dieron muerte al autor de la vida. ¿Oyeron eso? Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pero 1 Timoteo 6:17 dice, el único que tiene inmortalidad y habitó en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la gloria, la honra y el dominio eterno. Amén. Dieron muerte al autor de la vida, pero dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa tensión? Porque se hizo carne y porque fue el plan eterno de Dios. Porque Dios no puede morir. Pero dieron muerte al autor de la vida. O sea, estaban matando al que le estaba dando aliento de vida a ellos. Y como dice Sujel Michel, colgaron en el madero, en la madera que él creó. Pero él vino y habitó entre nosotros. Cuando dices, se hizo tabernáculo, se hace una tienda, seguramente su mente, ¿a dónde va? Al tabernáculo. A Éxodo. Y esa es la idea. Éxodo 29:42, escuchen bien y escuchen los énfasis. Será holocausto, Éxodo 29:42, será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de la reunión, delante del Señor. Dice Moisés, yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para, propósito, morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El propósito de Dios no fue solamente sacar a su pueblo para que dejen de ser esclavos. El propósito de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud es para morar entre medio de ellos y ser su Dios y tener comunión con ellos. Y en el tabernáculo moraba la presencia de Dios simbólicamente. Ahora en Cristo mora de manera real entre los hombres. En el Antiguo Testamento las tribus tenían que ser puestas, cada uno con sus nombres, en un lugar específico, a 360 grados, mirando al tabernáculo, con la idea que Él sea el centro. Nosotros hoy tenemos que orientar nuestras vidas para que Cristo sea el centro de ella. En el Antiguo Testamento la gente apenas podía visitar el edificio, mirar el edificio. Pero en el Nuevo Testamento, en la revelación de Dios en Cristo Jesús, yo ahora tengo a un Dios con quien puedo hablar. En el Antiguo Testamento el pueblo no podía hablar con Dios. Pero yo ahora puedo hablar con mi Padre sin intermediarios. El tabernáculo era un edificio que no tenía vida. En el Nuevo Testamento Cristo es la vida, es el pan de vida. En el Antiguo Testamento el arca de pacto se guardaba la ley. Ahora en Cristo vino lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento había sacrificios y estaban los sumos sacerdotes. Ahora Cristo es el sacrificio y también es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar de adoración. Ahora Cristo es nuestra adoración. Es más, nosotros, los creyentes, los que hemos depositado la fe en Cristo y hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, mora la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
Y antes uno iba al tabernáculo y ahí moraba Dios. Ahora el templo son templos vivientes, que caminan, que andan. Y esa responsabilidad que Dios nos ha dado debemos glorificarle, porque somos sus representantes. Y ese Dios fue a la cruz. Siendo glorioso, fue una cruz de vergüenza. Para que mi vergüenza sea llevada a la gloria, a través de ese sacrificio. Pero, como dije, pensemos un poco también en la cruz. Porque muchas veces leemos de la cruz, sabemos de la cruz, pero nos olvidamos de ese glorioso que fue colgado en la cruz. Y en la cruz fue la máxima expresión de su gloria. Por eso observa el versículo 14, y vimos su gloria. Así como también la morada de Dios entre su pueblo nos lleva a Éxodo, ver su gloria también nos lleva a Éxodo 33. Que Moisés pidió, recuerdan, ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, le dijo. Pero en Cristo, hermanos, esa gloria que Moisés tanto añoraba, se cumple y la vemos. ¿Cuándo ocurrió eso que dice y vimos su gloria? Bueno, Juan es muy enfático. 18 veces habla de la gloria, la gloria, la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios cuando Él calma la tormenta y dice calla, enmudece. Ellos vieron la gloria de Dios cuando toca a un leproso y lo limpia al instante. O cuando alimenta a miles y miles de personas. Pero también Juan fue testigo, recuerdan, cuando el Señor lo llevó con Jacobo y Juan a un monte, y para que ustedes me entiendan, es como que Jesús se bajó el cierre de su humanidad y permitió ver su gloria. A tal punto que Pedro dijo, Señor, hagamos 3 ramadas, nos quedamos a vivir acá, ya está. Pero la gloria máxima de expresión de Dios fue la cruz. El ser glorificado era ser crucificado. Por eso en Filipenses capítulo 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta los humos, y le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. La cruz es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y Cristo la cumplió y la obedeció. Porque glorificó a Dios. Y a pesar de su sufrimiento, no consideró su gloria, sus privilegios, sus derechos, su posición. Y ese fue el costo de tu redención, de mi redención. Y ahora deberíamos vivir todos nosotros, entendiendo esa verdad, para su gloria. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo, dice Pablo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y por último, para terminar, vemos las bendiciones del verbo. Observen el versículo 14. Gloria como del unigénito del Padre, la misma gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? Cristo. Jesús es la encarnación de la gracia de Dios.
La gracia es que se nos da algo cuando merecemos lo contrario. Eso es gracia. A veces decimos gracia es, nos da algo que no merecemos. Eso es misericordia. La gracia es, se nos da algo cuando merecemos lo contrario. Eso es gracia. Por eso el versículo 16, observen, pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia, dice. La gracia es algo que se nos da algo cuando merecemos lo contrario. ¿Por qué? Porque merecíamos el infierno y en Cristo estamos en los lugares celestiales sentados, ya. Merecíamos condenación y hoy somos llamados, versículo 12, hijos de Dios. Merecíamos la ira de Dios y hoy nos sentamos como cantamos en la mesa con su Padre. Él nos llama. Éramos rebeldes, no buscábamos y no amábamos a Dios. Y hoy somos adoptados, justificados, reconciliados en Cristo. Puras bendiciones. Gracia sobre gracia. ¿Qué significa ahí? Es bendición tras bendición. Esa es la idea. Oleada tras oleada. ¿Fuiste alguna vez al mar? ¿Viste que viene una ola y capaz te agarra de sorpresa y te levantás y ya viene otra? Y si no te pones bien, te tira y te agarra. Esa es la idea. Gracia sobre gracia, ola tras ola. Y viene una bendición y ya no termina y viene otra bendición. Y estás parado y tiene otra bendición. A propósito, ¿no ha sido así Dios con tu vida, sí? Y no estoy hablando de bendiciones materiales, Es por gracia. No solamente nos salva, no solamente se encarna, no solamente muere por nosotros, sino que nos bendice. Lo que Juan está pensando cuando dice gracia y verdad es la bendición de tener a Cristo en toda su plenitud. Y de verdad, la Biblia en Juan, la verdad es una persona, es Cristo. Conocimos la verdad. Conocimos a Cristo. Sin merecerlo. Ponete a pensar cuántas personas hay en el mundo que no conocen todavía la verdad. Familiares tuyos. Quizás hoy en Nochebuena te sentás con personas que no conocen la verdad. Y quizás es un momento que Dios te pueda abrir. Yo sé que no es fácil. Pero si Dios te abre puertas, hablale de la verdad. Hablarle de Cristo, hablarle de que se hizo carne lo que vimos hoy. La más grande bendición de nuestras vidas es haber conocido la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La verdad es una persona. Qué bendición. Por eso hemos visto la encarnación del Verbo, la morada del Verbo y las bendiciones del Verbo. Y para finalizar, vuelvo a reiterar, no solamente hoy en Navidad que celebramos, sino también todos los días de nuestras vidas, que la encarnación de Cristo afecte nuestra manera de vivir. Siendo Dios, eterno, glorioso, persistente, en íntima comunión con el Padre, la misma gloria, dejó derecho, dejó autoridad, dejó potestad, por vos y por mí. Y si todavía no conoces a este Dios glorioso, vení a Cristo hoy, en arrepentimiento y fe. Clamá a Cristo por perdón. Vamos a orar.